Bienvenidos a una nueva edición de Perspectiva Criminológica, un espacio dedicado a la criminología, seguridad y prevención. Cada vez más industrias y sectores productivos señalan que la delincuencia se ha convertido en una amenaza para el desarrollo económico del país. Conversamos con dos expertos en criminología para profundizar en esta problemática. El 2025 se perfila como el año más violento contra los animales en Costa Rica. Valery Contreras nos comparte un aporte sobre el envenenamiento de animales y lo que revela el perfil de las personas que realizan este tipo de actos. Y finalmente, la criminóloga Melissa Valdivia nos acompaña como invitada especial en nuestra sección La Voz de los Expertos, para conversar sobre corrupción en la función pública. Según un reciente informe, las industrias en Costa Rica han comenzado a percibir la inseguridad del país como un riesgo significativo para sus operaciones diarias. Factores como el aumento en los índices de criminalidad y la percepción de inseguridad entre los ciudadanos están generando preocupación no solo a nivel empresarial, sino también a nivel comunitario. La inseguridad ciudadana no solo afecta la calidad de vida de las personas, sino que también tiene implicaciones directas sobre el clima de inversión y el desarrollo económico del país. Para profundizar en este complejo tema, contamos con el aporte de los criminólogos Luis Solano y Carla Alvarado, quienes nos brindan a continuación un breve análisis sobre los desafíos actuales de la seguridad ciudadana en Costa Rica y las medidas que podrían implementarse para mejorar esta situación. La afectación de la economía a nivel nacional es una problemática que se ha venido desarrollando como consecuencia del crecimiento exponencial que tanto la inseguridad ciudadana como la criminalidad han venido provocando. Esta inseguridad y violencia social no solo infunde temor en los consumidores, sino que también en los inversionistas, situación que arrastra una afectación a nivel general para todo el país en cuanto a su desarrollo económico. Dicho fenómeno aleja a emprendedores, inversionistas o incluso empresas al verse obligados a inyectar parte de su capital en mecanismos exagerados para la seguridad, lo cual genera gastos que perjudican la dinámica ganancial y el desarrollo que tanto desean. Actualmente en Costa Rica existe un clima de temor y de duda por parte de quienes eventualmente piensan venir a invertir a nuestro país. Esto genera un obstáculo realmente significativo para poder atraer potencial económico. ¿Cuál es el reto o el principal desafío que tenemos como nación para poder evitar que esta afectación se siga desarrollando? Pues bien, el desafío sería promover la estabilidad social de mejor forma. ¿Cómo? Gracias a una consolidación nuevamente de la seguridad ciudadana. ¿Cómo? Previniendo generadores de violencia social, disminuyendo significativamente los niveles de delincuencia, dado que esto facilita la obtención de mejores condiciones para los entornos empresariales. La restauración de la confianza en el sistema jurídico y penal también es preponderante, dado que se implementan leyes más estrictas y medidas muchísimo más firmes. También el promover ambientes más seguros a nivel social. Consolidar también entornos para posibles emprendimientos. Una solución no pasa solamente por el establecimiento de medidas punitivas o represivas, sino que también por el mecanismo de la prevención, palabra que en criminología resulta clave, porque es un complemento importante para cualquier política de seguridad que se quiera implementar. Es decir, Costa Rica debe trabajar en una dinamización de su economía lo antes posible. El alza en el índice de criminalidad en nuestro país tiene múltiples efectos colaterales, desde lo que es esa percepción de inseguridad, desde el individuo, el ciudadano, hasta la parte corporativa, los empresarios. Y esto también afecta en los mercados financieros, ya que al instalarse con mercados financieros ilegales en sectores o en comunidades, también afectan a empresarios que sí trabajan de forma legal. Asimismo, estos enfrentamientos entre bandas delictivas lo que hace es que obliga a que las empresas corporativas tengan que invertir aún más en lo que es las capas de seguridad para tener sus
protocolos, sus productos y también a los usuarios de una forma segura. Tienen que incrementar en lo que es seguridad electrónica, seguridad privada, y esto pues le genera un gasto adicional, depende de la zona. Por eso es que inclusive empresas nacionales o transnacionales hacen sus estudios de seguridad para ver si es factible incorporarse en lo que es en ciertas zonas de nuestro país. Asimismo viene este recargo para los cuerpos policiales que tienen esta delimitación de lo que es el recurso técnico y policial y que tienen que desplazar lo poco que tienen a las zonas de mayor incidencia criminal. Y definitivamente algunos de los ejes que se deben de continuar abordando, trabajando de manera exhaustiva para poder combatir lo que es el alza en los índices criminales es el invertir en nuestros cuerpos policiales para que haya una represión en lo que ya se está ejerciendo, tanto de recurso policial como de recurso tecnológico, económico, técnico y táctico. Asimismo, en nuestras comunidades, esos acuerdos o alianzas con lo que es la parte corporativa, de poder trabajar en conjunto, la parte de seguridad, para que puedan tener sus comercios de una forma segura en conjunto con las comunidades, y también no desatender a lo que son nuestros jóvenes, que lo que es el tema de educación y oportunidades, continuar con esta inversión, con esta inyección para que menos jóvenes se integren a lo que es estas organizaciones criminales. El 2025 se perfila como el año más violento contra los animales en Costa Rica. Este fenómeno, que ha alcanzado cifras alarmantes este año, no solo representa un acto de crueldad hacia otros seres vivos más vulnerables, sino que también puede ser un indicador de problemas más profundos en nuestra sociedad. Recientes reportes han destacado un aumento preocupante en casos de envenenamiento, maltrato físico y abandono animal. Estas acciones no solo son moralmente reprobables, sino que también violan las leyes de protección animal que se han trabajado en los últimos años para implementar. Los expertos señalan que estos actos de violencia no deben ser vistos de manera aislada. La conexión entre la violencia hacia los animales y otros tipos de violencia social es clara y está bien documentada. Para analizar un poco más el tema, nos acompaña nuestra experta en bienestar animal, Valerie Contreras, para ampliar sobre el envenenamiento como modo de operar en este tipo de delitos. El envenenamiento masivo de animales es un delito grave que debe entenderse como una forma de violencia planificada y anónima, donde básicamente el modus operandi revela intencionalidad, conocimiento básico en sustancias tóxicas y una clara voluntad de causar muerte de forma silenciosa y masiva. El uso de venenos accesibles pero letales esparcidos en espacios públicos o privados sin discriminación de especie básicamente expone no solamente a los animales domésticos, sino también a los silvestres e indirectamente a las personas, especialmente a los niños y niñas. Este patrón indica una premeditación y un claro deseo de evadir la detección directa, ya que el veneno básicamente permite que el agresor permanezca oculto y con un actuar con un bajo riesgo de identificación. La reiteración de estos actos muestra un perfil potencialmente peligroso, en donde posiblemente estén vinculados a conflictos vecinales o incluso a agresores seriales que encuentran el envenenamiento como un método práctico y eficaz para poder infligir daño. Este fenómeno debe abordarse como un problema principalmente de seguridad y también como un problema de salud ambiental, con un alto riesgo de una escalada criminal, ya que la violencia hacia los animales es un indicador básico y temprano de conductas violentas hacia las personas. Estamos de regreso acá en nuestra sección de La Voz de los Expertos, en esta oportunidad con un tema que ha sido pues de trascendencia a nivel nacional acá en Costa Rica sobre corrupción en la función pública. Y para esta ocasión nos acompaña la criminóloga Melissa Valdivia, quien además es regidora de la Municipalidad de Goicoechea y que nos puede ampliar un poquito más sobre este tema tan relevante en esta oportunidad. Meli, bienvenida a nuestro programa.
Muchísimas gracias, Sandra. Para mí es un placer nuevamente estar con ustedes, y muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos para colaborar y aportar un poquito. Excelente, Meli. Bueno, vos ya nos has acompañado en algunas otras oportunidades acá en Perspectiva y de verdad, muchísimas gracias siempre por darnos este espacio para conversar un poco. Y bueno, como mencionaba al inicio, hoy queremos hablar de este tema de la corrupción en la función pública. Recientemente hay un gran caso de corrupción acá en nuestro país, que es el caso del señor Celso Gamboa, quien ocupó cargos muy importantes en nuestra función pública, incluso a nivel del Poder Judicial, exministro, exmagistrado, exfiscal del país. Entonces, mm, ¿cómo podemos explicar un poco este comportamiento? ¿Qué sucede, verdad? ¿Cómo eh, una persona que puede llegar a ostentar este tipo de cargos actualmente está siendo vinculada presuntamente a un caso de crimen organizado? ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo le explicamos a las personas cómo se gesta este comportamiento en nuestras instituciones? Bueno, mira, este es un caso, verdaderamente interesante. Realmente, ¿por qué digo interesante? Porque tenemos una persona que ocupó cargos de alto nivel, ¿verdad? Estamos hablando de un magistrado, estamos hablando de una persona que se le dio a cargo la seguridad del país en algún momento, ¿verdad? Yo lo podría analizar desde el punto de vista en cómo el poder, ¿verdad? Podría sucumbir a la parte de los valores a través de los favores políticos. Es algo que no se escapa a nivel país, yo creo que es algo a nivel tal vez de la región, ¿verdad? El poder pedir favores políticos a cambio de algo. Y eso es una línea tan delgada que tal vez yo te podría estar pidiendo, es un ejemplo muy simple, y lo voy a poner tal vez en el ámbito comunal. Te podría estar pidiendo que me arregles una calle como un favor político, ¿verdad? Y yo podría decir, yo no estoy cometiendo ningún tipo de irregularidad, pero ese favor después se podría convertir en algo más. Entonces, si nuestras instituciones y nuestros funcionarios caen en esos favores políticos, ¿verdad? Es una línea muy delgada en la que se podría ya estar hablando de la intromisión del crimen organizado a las instituciones públicas, que es algo que tal vez lo veíamos muy lejano, pero que casos como el que traen ustedes hoy por acá, ¿verdad? Uno lo analiza y uno dice, ya tenemos el crimen organizado instalado en las instituciones públicas, ¿verdad? Porque a mí me sorprende muchísimo, digamos, la línea tan delgada de un simple favor a caer ya en favores de la índole que se le están acusando al señor Celso Gamboa, ¿verdad? Correcto. Pero ¿cómo puede un funcionario, y bueno, pongamos también funcionario, también algún político que ostente algún cargo de elección popular también? em, ¿Dónde está esa línea entre ese favor o mi labor como funcionario? Porque, bueno, vos pones el ejemplo de arreglar una calle. En la sanatería esto es una función que pues corresponde. Ya puede ser al MOPO, puede ser al gobierno local que corresponda, pero los ciudadanos lo exigen. ¿En qué momento? ¿Dónde está esta línea? ¿Cómo podemos percibirla? ¿Cómo nos damos cuenta de ella? El tema está en que cuando ese favor, y yo soy consciente como ciudadano que debo llevar un debido proceso, y nosotros caemos en saltar ese debido proceso, ¿verdad? Ya estaríamos cayendo en una irregularidad. Entonces, y creo que ha sido, digamos, o los funcionarios, ¿verdad? Vamos a ver, también existe lo que es el exceso de confianza, ¿verdad? Que creo que eso Ujú. siempre se ha hablado, no solamente en la parte privada, perdón, en la parte pública, sino en la parte privada, ¿verdad? No caer en los excesos de confianza, el tema también de cómo la gente se podría estar enamorando del poder. Yo creo que sí es importante analizar el perfil de las personas, no todas las personas se les puede dar poder, y eso es algo que, digamos, a nivel de perfiles, sí salen rasgos, ciertos rasgos, ¿verdad? Que uno podría analizar en tema de funcionarios públicos, si podría estar ostentando, digamos, un rango superior, ¿verdad? Porque tal vez nos hemos fijado en los atestados, nos hemos fijado tal vez en la carrera policial o en la carrera judicial que puede tener una persona, pero hay ciertos rasgos psicológicos que nos podrían dar una alerta, ¿verdad? Del posible comportamiento de esta persona. Entonces, me parece a mí que cuando ya notamos nosotros ese tipo de cosas, ¿verdad? Ya podríamos estar cayendo en esas irregularidades. Adicionalmente,
no sé, ¿verdad? Hay que analizar también la parte de cómo Costa Rica, porque voy a hablarlo a nivel país, ha venido manejando el tema político, ¿verdad? A nivel país. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, hemos sido nosotros los políticos los culpables de ofrecerle a las personas cosas que no están a nuestro alcance, ¿verdad? Y cuando hablamos de esto, hablamos del clientelismo político que se daba años atrás. Hoy estamos cayendo en las consecuencias de ese clientelismo político, de esos políticos que ofrecieron dinero a cambio de votos, de esos políticos que ofrecían favores a cambio de votos, o si vos me pones en este lugar, yo te doy esto, ¿verdad? Entonces, estas son consecuencias que hemos visto, digamos, a raíz de prácticas evidentemente antiéticas que se han venido gestando en la política costarricense, ¿verdad? Porque hoy vemos el caso de Celso, pero hemos visto otros casos que se han dado a nivel país, ¿verdad? Y también me parece importante destacar el tema, digamos, de que el caso de Celso ha sido un poco sonado, porque ha sido bastante sonado, digamos, a nivel país, pero hay otros casos que los han mantenido, digamos, muy en el anonimato, muy en el silencio, ¿verdad? Y las personas a veces exigen justicia, pero para estas personas la gente cree que no hay una justicia, ¿verdad? O sea, que no les llega esa justicia. Entonces creo que también se cae como en esa falta de, de responderle, digamos, a las personas de que no solamente, vamos a ver, nosotros cuando hablamos a nivel criminológico hablamos del cuello blanco y hablamos del delincuente común y demás, ¿verdad? O las personas que delinquen por un tema de vulnerabilidad social, que es la gran parte, o podría decirse que la mayoría, ¿verdad? Podríamos hablarlo así, pero digamos, a estas personas les llega la justicia y hay otros de cuello blanco que no les llega la justicia. Y esa falta de justicia también ha calado en que estas personas se confíen, ¿verdad? Para seguir haciendo sus prácticas irregulares a nivel, digamos, de la función pública. Por supuesto. ¿Y consideras vos que también hay un problema? Estamos hablando de que hay un problema ya ético a nivel de nuestra formación y creo que esto podríamos hablar que la corrupción la podemos ver manifestada en muchísimos ámbitos sociales, porque no solamente podríamos verla dentro de la función pública, sino también dentro de la empresa privada y cómo se benefician, ¿verdad? Y cómo se premia no siempre a la persona con las capacidades idóneas para ello, sino también a el amigo del jefe, el que me el que me cae bien, por ejemplo. Entonces podemos hablar de este tema, de cómo estamos teniendo una falencia a nivel de sociedad en valores y ética, pero también considerarías una problemática el abstencionismo, las personas que no se involucran por los problemas políticos de ya sea su cantón, ya sea a nivel nacional, y que permiten que siempre sean las mismas personas que estén rotando una y otra vez en el poder. Siempre se ha sentido como que existe esta barrera política en que las personas que aspiran a cargos públicos o a cargos de elección popular tienen más dificultades si no traen consigo pues, un contacto dentro de un partido o dentro de cierta organización que le permita postergarse. Incluso se habla a veces de tener que invertir dinero en candidaturas, lo cual podría generar que personas no puedan tener esa facilidad para acceder a estos cargos. ¿Crees que esto podría estar también afectando o más bien como tal vez no afectando, sino incidiendo justamente en que la política esté englobada hoy día en solamente un cierto sector, que es el que controla o mantiene estos poderes y que justamente esa acumulación de poder es la que permite estos actos de corrupción? Sí, digamos, hoy en día hay una centralización del poder, ¿verdad? Eso es evidente en unos pocos, ¿verdad? Que tal vez podríamos decir que son los que tienen un poco más de un nivel adquisitivo más alto, ¿verdad? Lo podríamos llamar así. El tema del abstencionismo yo también lo veo desde la parte de cómo la política, o yo a veces me incluyo sin haber gestionado, digamos, nada de esto, porque los que estamos en política debemos de cargar con el peso de los que estuvieron antes que nosotros, ¿verdad? Ujú. Entonces, nosotros los políticos, por eso me incluyo, no porque lo haya hecho, sino porque cargo con esa carga política de los demás.
nosotros los políticos lamentablemente hemos jugado con las personas. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, acá a nivel de la comunidad de Goicoechea, que es donde yo me ubico, es muy común decir, ustedes vienen a pedir votos cada 4 años, ustedes vienen acá a ofrecer y nunca se materializa lo que ustedes ofrecen, ustedes vienen acá, nos pagan 2,000 colones por un voto, que lo he escuchado, y después de ahí se olvidan de nosotros. ¿Verdad? Entonces, el abstencionismo lo hemos generado nosotros mismos con esas prácticas políticas antiéticas, de hecho, ¿verdad? Porque hemos creído que así se debe manejar la política. Ahora bien, yo sí siento que hay un despertar, ¿verdad? Y tengo un poco vamos a ver, de optimismo en los jóvenes. Hay un despertar en la juventud y hay cierto sector de jóvenes que ya no consumen o no ven el clientelismo político como un acto de promoverlos a ir a votar. Ya estas personas vienen con una mentalidad más clara de lo que quieren a nivel país, con una mentalidad de lo que necesitan y quieren que les resuelva el Estado en temas ambientales, en temas de seguridad, en temas de derechos humanos, ¿verdad? Ya es una generación que sí está exigiendo una propuesta real, no propuestas basadas en promesas, ¿verdad? Que es lo que hemos venido arrastrando por muchísimos años. Entonces, como te digo, yo siento, digamos, que el país que tenemos hoy ha sido consecuencia de las malas acciones de los políticos, ¿verdad? De anteriores, y que actualmente, digamos, a nivel de corrupción, también ha sido una gran responsabilidad de esos políticos que han asumido ese poder, porque también ha faltado controles, ¿verdad? Creo que por la cultura que tiene el tico seguimos siendo muy confiados y a pesar de que hemos experimentado muchísimas cosas, nos falta control en la función pública. Eso es un hecho. O sea, por más Contraloría, por más auditoría, siento que hay muchas falencias a nivel de controles internos, a nivel, digamos, de la parte de riesgos, ¿verdad? Institucionales. Creo que hay que, digamos, comenzar a trabajar en ese tema del control y la transparencia a nivel interno de cada institución. Pero eso solamente se dará cuando realmente tengamos una población que ya no consuma el clientelismo político y prácticamente las prácticas antiéticas para ir a votar, ¿verdad? Porque siempre nosotros hemos reforzado aquí en la comunidad que nadie puede comprar el voto de nadie. O sea, eso es una cosa, una noción que se ha venido dando y básicamente se da en los extractos más bajos y vulnerables del país, donde les prometen diarios, les prometen construirles una casa, les prometen un bono. O sea, nosotros mismos prácticamente hemos cargado con ese peso de esas malas prácticas, ¿verdad? Por supuesto. Y bueno, Meli, para ya ir concluyendo, ¿cómo, verdad? Bueno, ya lo hablabas un poquito hace un momento. ¿Qué viene? ¿Qué es lo que sigue a nivel, pues, de país a raíz de todas estas situaciones que se han dado? Porque, bueno, a pesar de que efectivamente han existido anteriores casos de corrupción acá en el país, si bien es cierto, ese es el primero en donde se está pidiendo incluso la extradición de un costarricense para pues responder ante la justicia estadounidense. Entonces, sí tiene un peso bastante importante y que es, por decirlo de una manera, la punta del iceberg, como se dice popularmente, que viene a reflejar toda esta problemática que tenemos a nivel país. ¿Cómo reconstruimos Costa Rica? ¿Qué es lo que viene para adelante? Y desde tus conocimientos, no solo en la gestión pública, sino también como criminóloga, ¿qué tenemos que hacer también como profesionales para eh, trabajar en esta problemática? Bueno, acá es importante y suena un poco trillado porque hablamos de transparencia en la función pública, pero es lo que menos ve el costarricense, ¿verdad? Entonces, acá es importante el tema de los controles, ¿verdad? Darle la posibilidad y la transparencia no solamente en saber qué es lo que hace el funcionario público, sino también en cómo la ciudadanía se entera de las cosas que pasan en la función pública, ¿verdad? A veces no hay los mecanismos para que las personas se enteren de muchas cosas. Lo que sale son noticias, pero las noticias cuentan algunas cosas dependiendo, ¿verdad?, de cómo quieran hacer ver el tema. Entonces, creo que la transparencia activa y el control
ciudadano debe ser una base de la democracia costarricense, que es algo que se ha venido perdiendo. Me parece importante reforzar también el tema de en centros educativos de la parte de la corrupción, ¿verdad? O comenzar a crear a ciudadanos con conocimiento de cuáles son aquellas prácticas que podríamos estar cometiendo que no son éticas, ¿verdad? Y que podrían llevarnos a tomar malas decisiones, no solamente a nivel personal, sino a nivel laboral, ¿verdad? Me parece importante reforzar esos temas en centros educativos, en colegios, en poder retomar ciertas charlas que se han venido tal vez dejando por parte del MEP, ¿verdad? Ya no en todo lado dan el curso de DARE, el DARE lo dan por ejemplo, en escuelas y ya en colegios prácticamente se abandona el estudiantado en esos temas, pero es donde más debemos de reforzar muchas cosas, porque es donde el crimen organizado está llegando a llevarse a los jóvenes, ¿verdad? Lo vemos en los montón de homicidios de personas de 18, 19 años que se están prácticamente pues yéndose, digamos, por la vía fácil. Entonces creo que hay temas, ¿verdad? De valores, de ética, temas del tema del crimen organizado, de drogas que hay que reforzar en la juventud, ¿verdad? Que es la que estamos perdiendo hoy en día, y lo digo con gran preocupación porque soy madre de 2 adolescentes, ¿verdad? Y sé cuáles, o tengo un poco noción cómo se mueven, digamos, ellos en este momento. Me parece importante robustecer el tema del sistema disciplinario y judicial a nivel de la función pública, ¿verdad? A veces la gente no sienta que llegue, digamos, esa consecuencia o esa justicia, ¿verdad? Incluso cuando los ciudadanos denuncian malas prácticas, ¿verdad? De algún tipo de funcionario público, no, pareciera como que no se les escucha, ¿verdad? Una persona llega, denuncia que tiene una situación, ejemplo, y doy ejemplos porque estoy acá en el local, por una patente irregular, o denuncia algo por un tema de una construcción irregular, y a la persona puede pasar casi 2, 3 meses que no se le contesta su denuncia. Entonces, ahí es donde también debemos de reforzar cuáles son los mecanismos de atención de denuncias de la ciudadanía, ¿verdad? No solamente porque nos exigen, digamos, como ciudadanos, tener una cultura de denuncia ante ciertos tipos de delitos, ¿verdad? Pero cuando una persona denuncia una mala práctica de un funcionario público, las instituciones callan, ¿verdad? Y los procesos pueden durar. Entonces, creo que Se hace muy reforzar esos temas. burocrático. Exactamente, exactamente. Entonces, imagínate que si una persona va y pone una denuncia de ese tipo, y la institucionalidad no le resuelve, ¿qué van a creer en ir a poner una denuncia porque hay una venta de droga en una esquina? O poner una denuncia porque están viendo que están asaltando a alguien, si cuando usted mismo escucha que hay, ¿para qué? Si nunca van a hacer nada, ¿verdad? O sea, ya tenemos como ese chip grabado en la ciudadanía de que no estamos respondiéndole judicialmente a las personas en ese tema. Y me Perfecto. parece, ya la última, ¿verdad? El tema de poder reforzar la comunicación de la parte, digamos, institucional con la ciudadanía, ¿verdad? Yo creo que comunicar es la base también de la transparencia. Excelente, Meli. Bueno, eso es un tema que da para muchísimo más, pero bueno, lamentablemente no tenemos tanto tiempo. Sin embargo, creo que nos ha quedado clarísimo este tema. De verdad, muy agradecidos que nos acompañes el día de hoy. Invitamos a todas las personas a dejarnos pues sus comentarios y sus dudas con respecto a este tema, a compartir nuestro programa, y nos estamos viendo en una próxima edición. Meli, no sé si quieres decir algo, un poco final nada más antes de No, concluir. agradecerles el tema, de verdad, muy, muy bonito. Se puede hablar muchísimas horas de esto, y pues nada, ojalá que las personas de ahora en adelante puedan querer un poco más al país, salgan a votar, no importa el candidato, aquí no hablamos de partidos políticos, sino que más bien tenemos que hacer un rescate, digamos, a nivel país, y es importante involucrarnos. Perfecto, rescatar nuestra democracia, excelente. Muchísimas gracias. Entonces, nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por acompañarnos.